Un grupo de jueces se reunió ayer con el presidente del organismo judicial para entregar señalamientos y analizar el desempeño del jefe de seguridad del OJ. Ellos piden cambios porque se sienten vigilados y temerosos. De eso hablaremos esta noche con la etiqueta SF Seguridad Jueces. Pero antes, los dejo con la nota. La seguridad de los jueces y la solicitud de remoción de Roberto Mota Bonilla, jefe de la seguridad del organismo judicial, fueron los temas centrales de la reunión del presidente del organismo judicial, Néstor Vázquez, y los jueces Miguel Ángel Gálvez, Haroldo Vázquez, Carlos Ruano y Erika Ifán. Nos reunimos y le comentábamos al señor presidente las condiciones en las que nosotros estamos observando el sistema de seguridad que es propio del organismo judicial, con todas las deficiencias que hemos visto, con todas las consideraciones negativas que hemos observado, con ese vacío que percibimos. El nuevo jefe de seguridad del organismo judicial, Roberto Mota Bonilla, no es del agrado de todos. Sus vínculos con la Secretaría de Inteligencia Estratégica y de la SAAS, ente cercano del presidente Jimmy Morales, no genera confianza entre los togados. Creemos nosotros que debiera de tomarse en cuenta ese perfil, esa relación vinculante de la persona con altos funcionarios que de alguna manera en algunos casos, y esos y otros, están siendo cuestionados dentro de sistemas jurisdiccionales, dentro de procesos. Por su parte, el sindicato de trabajadores del organismo judicial también pidió la revocatoria del nombramiento de Mota Bonilla. Según los trabajadores, Mota genera un ambiente de inestabilidad y amenaza al personal de seguridad. Son ex trabajadores de la SAAS y andan de particular y andan vigilando el actuar de todos los auxiliares judiciales y obviamente también de los jueces y también de los trabajadores administrativos y técnicos. Al concluir la reunión, el vocero del organismo judicial expresó que se analiza la petición de los jueces y que se investigará los señalamientos contra Mota. Bienvenidos a Sin Filtro, mitad de semana, la etiqueta SF Seguridad Jueces. Usted ya veía en la nota las dudas y el escepticismo alrededor del desempeño del trabajo del nuevo jefe de seguridad del organismo judicial. Usted puede enviar sus comentarios y opiniones con la etiqueta SF Seguridad Jueces. Para profundizar, conversar de este tema, tenemos en el estudio al juez Miguel Ángel Gálvez, juez de mayor riesgo B. Muy buenas noches. Buenas noches, juez. Mucho gusto saludarlo. Gracias. Por este lado nos visita el juez Carlos Ruano, él es juez Tribunal Noveno de Sentencia Penal. Muy buenas noches, juez Ruano. Muy buenas noches, gracias por la oportunidad. Y también nos visita Haroldo Vázquez de la Asociación Guatemalteca de Jueces por la Integridad. Él es el presidente y todos son integrantes de la Asociación Jueces por la Integridad. Muy buenas noches. Hola, buenas noches, Ben. Comencemos a hablar de esta reunión que sucedió ayer allá en el Palacio de Justicia, en la Corte Suprema de Justicia, para conversar sobre el desempeño del jefe de seguridad, el señor Roberto Mota. Haroldo, ¿cuáles son los motivos de esta reunión y por qué se da hasta ahora? Él asume en diciembre. Así es, nosotros hemos manifestado en varias oportunidades algunas inquietudes respecto al tema de la seguridad de los jueces y magistrados, así como del personal, porque hay que aclarar que él es responsable de la seguridad en general. Se le habían hecho algunas peticiones, se han hecho algunas manifestaciones que con anterioridad, sin mayor preámbulo, sin ninguna consideración de tener que hacerlo por escrito, eran atendidas. Pero en este caso y hasta el día de hoy no hemos visto la atención que se nos daba antes. Entonces, fue necesario hacer comunicados, hacer manifestaciones. Todos y cada uno de los que estamos acá y otros jueces lo comenzaron a manifestar y eso generó la inquietud del señor presidente, puesto que también le habíamos enviado un oficio poniendo en su conocimiento las deficiencias del sistema de seguridad del organismo judicial y él pues nos invitó a llegar y conversar directamente de esa situación. Juez Ruano, usted había enviado un expediente, unas cartas a Presidencia para consultar sobre este tema. ¿Cuál fue la respuesta en aquel momento y qué respuesta ha tenido hasta ahora? Pues hasta ahora esperando respuesta. El 21 de diciembre del año pasado, una solicitud atenta sobre una cuestión de seguridad del vehículo. No fue atendida. Posteriormente, el 26 de diciembre, a reiterarle y que explicara las razones por las cuales un asunto de seguridad no había sido atendido. Hasta el momento, aún esperando respuestas, siendo la seguridad de jueces un tema tan esencial y fundamental para desarrollar nuestras funciones jurisdiccionales. Es decir, hasta el momento, aún no hay respuesta de la seguridad institucional con relación a ese caso que yo puse de su conocimiento. Del caso específico que usted presentó en esta carta, en esa fecha, ¿tuvo alguna referencia ayer de ese tema con el presidente Vázquez? Sí,
resultado de esa omisión, de ese silencio de la Dirección de Seguridad Institucional como asociación, el día 18 de enero de este año se le remitió una solicitud al señor presidente de la Corte Suprema de Justicia, poniéndole conocimiento esa actitud de la Dirección de Seguridad Institucional y particularmente de su director. Y resulta que ayer presentó disculpas el señor presidente de la Corte porque él no tenía conocimiento de esa solicitud, que de hecho ya hacía un mes que se la habíamos presentado. Es decir, acudimos a las instancias y agotamos los procedimientos, tanto de la Dirección de Seguridad Institucional como también de Corte Suprema de Justicia, y no teníamos respuesta. A raíz de eso, él nos convoca a una reunión, que efectivamente el día de ayer estuvimos ahí con él. De esa reunión, él prometió una auditoría, una revisión de estos señalamientos, de estas denuncias. Y cuando estábamos conversando ahí con él, manifestó esa posibilidad de poner en conocimiento de auditoría interna, que es una dependencia administrativa del organismo judicial, que conoce de esas faltas en el desempeño de las funciones del personal administrativo. Posteriormente, escuchar al vocero del organismo judicial decir de que se habían girado las instrucciones para que se hiciera esa investigación con relación a esas quejas y ese malestar que como jueces tenemos hacia la dependencia, que debe de brindarnos ese apoyo de una seguridad integral. A ver, por este lado, juez Gálvez, a usted lo vemos, nos acostumbramos a verlo en estos casos de alto impacto muchas veces, pero ayer reunido con el presidente Néstor Vázquez era por otro tema, el tema de la seguridad de los jueces de los togados. ¿Cómo es el ambiente y cuáles son las peticiones que ustedes están haciendo? Fíjense que en primer lugar me siento un poco extraño, pues, porque la función de juez no debería de ser esta, estar en determinado momento tratando de generar incidencia con relación a un nombramiento realizado por el presidente. Por un lado, con relación a la auditoría que hicieron referencia anteriormente, nosotros con el presidente no fuimos a presentar ninguna denuncia. Nosotros le fuimos a poner en conocimiento todo lo que se estaba dando alrededor del nombramiento del señor Mota. Que él, cuando el compañero Haroldo le haya dicho que se le está poniendo en conocimiento que se está atentando en contra de la independencia del organismo judicial, es que él lo toma como que se presenta una denuncia, pero no hay denuncia en este caso. Que él esté dando trámite a una denuncia es diferente. Pero mire, el problema que se da, yo voy a tratar de más o menos para que se pueda comprender el tema de seguridad. Mire, al presidente es al que le corresponde los nombramientos en la Corte Suprema de Justicia, especialmente los nombramientos administrativos. Entonces a él le corresponde y no hay problema. Uno no puede hacer nada con relación a él. Lo único que nos llamó la atención es con todos los acontecimientos que se dieron y se están dando en Guatemala, especialmente con las conferencias de prensa, y que el mismo presidente de la República haya señalado a un grupo de jueces, incluso le haya dado, eso lo dijo el presidente, que le había dado órdenes para que la Procuraduría General de la Nación iniciara procedimientos en contra de fiscales y en contra de jueces. Entonces, si vamos con ese escenario... Con esa animosidad. Por supuesto, nos preocupa desde el momento en que entra el presidente del organismo judicial, que es el quinto presidente, nos llama la atención que a los pocos días nombra a una persona. Reitero, ese es problema del presidente, pero el problema es que lamentablemente nombra a la persona menos indicada, a una persona relacionada con el Poder Ejecutivo. Claro. Entonces, en determinado momento, y con todo el panorama que se está dando, es lógico que en determinado momento existe cierto resentimiento de nosotros con relación a todo lo que está pasando. Y aparte de ese contexto que se da, el señor llega y toma muchas decisiones, hace muchos cambios, muchos traslados, y empieza como que en determinado momento a querernos controlar. Incluso, imagínense, quererse meter hasta en la sala de audiencias, que se supone que eso es lo que uno tiene que manejar. Pues, claro, donde ustedes llevan la voz. Desempeñamos nuestro trabajo. Claro. Es incómodo, usted mencionaba al inicio, es incómodo este papel de ir a cuestionar un nombramiento del presidente de la Corte, pero es necesario en este momento. Es necesario. Yo he pensado que más allá de los mecanismos establecidos para garantizar la independencia judicial,
considero que el juez tiene que ser el principal custodio de esa independencia. La independencia no significa arbitrariedad. Le estoy hablando dentro de un proceso, aspectos eminentemente internos, pero hay aspectos externos que también el juez tiene que tratar de proteger esa independencia, que esa independencia no vaya a estar limitada por acontecimientos externos. Ya se puede imaginar, si se supone que el organismo judicial tiene un departamento de seguridad, qué mejor garantía es que nosotros confiemos en la gente que está ahí. Ahí se puede afectar la independencia judicial desde el momento en que se duda de esa persona que debería de estar custodiando, cuidando la integridad física y todo el trabajo que ustedes hacen en el organismo judicial. Por eso es que reitero, ayer se le hizo referencia al artículo 60 de la ley del organismo judicial, porque nosotros ya sentimos temor de esa misma independencia. Supóngase el día de ayer tuvimos que suspender audiencia. El día de hoy tuve que suspender. ¿Qué necesidad hay de eso cuando yo debería estar en donde tengo que estar? En la judicatura. Claro, donde hay mucho trabajo. Por supuesto, claro que sí. De este lado, ¿hay alguna intención o algún espacio de oportunidad para revisar, digamos, la contratación de esta persona? ¿Esto se tiene que llevar a una auditoría o puede ser voluntad del presidente del OJ si quiere remover a esta persona de la jefatura de seguridad? Claro, nosotros fuimos enfáticos con los argumentos que llevábamos, con las manifestaciones claras que le expresamos al señor presidente en requerirle la remoción del nombramiento de esta persona. Él lo que ofreció, no se lo pedimos directamente nosotros, fue generar una auditoría interna, que es, como lo decía el licenciado Ruano, el mecanismo administrativo, para poderle dar trámite a esta consideración de una remoción por parte de él. Pero aquí hay que tomar en cuenta que el nombramiento de esta persona es de libre remoción, y con los argumentos que se le prestaron a él, era evidente que tenía los medios ya para poder generar esa situación. Consideraciones tales como que no se ha prestado la seguridad a los jueces en los momentos de urgencia, el caso del juez Pablo Chitumul, que trató, pues en parte de una noche, cuando él estaba con un incidente ahí con agentes de Policía Nacional Civil, nunca contestó. Al día de hoy no se ha tenido respuesta y pues son cosas que son emergentes, en donde el accionar de la seguridad debiera de ser inmediato y no acciona. El juez Ruano con su solicitud ya casi 2 meses y no se ve una acción. Al contrario, lo que se percibe es una especie de seguimiento y de investigación en contra de los jueces. Entonces, esos cuestionamientos se han dado en relación a esta situación y creíamos nosotros eran suficientes. Además de que hemos determinado que también hay personas que por órdenes de esa jefatura estarían investigando y grabando conversaciones nuestras. Vamos a ahondar en ese tema en otros luego de la pausa. La etiqueta SF, Seguridad Jueces. Regresamos a Sin Filtro, la etiqueta de la noche, SF, Seguridad Jueces. Estamos hablando con 3 jueces del organismo judicial que adversan, están señalando algunos puntos del desempeño del nuevo jefe de seguridad del organismo judicial. Se habla incluso por declaraciones que usted vio al inicio del programa del sindicato del organismo judicial que dice hay grabaciones, hay seguimiento de personas. ¿Esto qué expresa y qué consecuencias puede tener en el organismo judicial y en el desempeño de los jueces? Es preocupante y se deberían de activar todas las alarmas. Vivimos en una democracia en la que debe de garantizarse las libertades, principalmente para nosotros los jueces que cumplimos esa función jurisdiccional, deben estar todas las garantías, las mínimas para empezar, para que en libertad podamos ejercer nuestra función. Se dice de seguimientos, de escuchas y todo eso es gravísimo para toda la administración de justicia, para todo el Poder Judicial. A ver, pero pensemos incluso que no está pasando el tema de las grabaciones o de las escuchas, pero el solo hecho que eso sea un rumor fuerte en los pasillos del organismo judicial, ¿qué provoca en los jueces? Que haya un rumor constante de que lo están siguiendo, de que lo están grabando y que le están dando un seguimiento especial.
perturba, inquieta, como el artículo 60 lo decía el juez Miguel Ángel de la Ley del Organismo Judicial, establece que cuando los jueces nos sintamos inquietados o perturbados en el ejercicio de nuestra función, le corresponde a la Corte Suprema de Justicia y a su presidente tomar las acciones inmediatas para hacer cesar ese riesgo, esa amenaza, esa intimidación, que de todas maneras se traduce en que se afecta el derecho a la tutela judicial efectiva, que no es de nosotros los jueces, es de todos los guatemaltecos, a que existan cortes y tribunales independientes, porque esa es una garantía de que todos somos iguales ante la ley. ¿Un ambiente de miedo produce qué tipo de sentencias? Jueces con miedo. Por supuesto. Fíjese que el problema, eso es prácticamente el motivo por el cual estamos aquí, el motivo por el cual estuvimos con el presidente para ponerle en conocimiento precisamente que nosotros nos sentimos limitados en nuestro ejercicio. Ya se puede imaginar con todo lo que está pasando, con todo lo que se está diciendo y por supuesto, y algunas cuestiones que a nosotros nos consta que están pasando en el organismo judicial. Nosotros, o sea, en lo personal he visto a raíz de los acontecimientos del año pasado, hemos visto a las instituciones cómo se han transformado con mucha preocupación. Descríbanos esta transformación, ¿cómo la observa usted? La transformación del Ministerio de Gobernación, el cambiar a una persona y como que me da la impresión que es una reconfiguración de las instituciones. Y hemos visto la Procuraduría General de la Nación. Es otra institución que nosotros la vimos, cómo se está transformando. Ahí están pasando un montón de cosas todos los días. Ajá. Y bueno, y ya que estamos hablando, la persona que está dirigiendo la Procuraduría General de la Nación, relacionado con el grupo del doctorado en seguridad, también está relacionado. O sea, con el presidente Morales también. Con el presidente Morales. Entonces ahorita nos damos cuenta, entra el presidente y se va dando, uno de los primeros cambios es el jefe de seguridad. ¿Qué mejor que un jefe de seguridad prácticamente a nivel nacional? Y aparte de eso, no solo han cambiado a gente de seguridad, ustedes mismos le han dado seguimiento a muchos cambios que han hecho, que cuál es la tendencia que se quiere llegar, pues. ¿Será que lo que están haciendo es cerrando los espacios a la gente que queda, que no se ha acoplado, que no... ¿Usted teme, juez Gálvez, que esta reconfiguración venga como una ola también sobre el organismo judicial y que el nombramiento de este jefe de seguridad sea uno de los primeros síntomas? Esa es mi preocupación y lamentablemente, porque lo tenemos que hablar, considero que las cosas las tenemos que hablar como son. Lamentablemente se da en un año en donde vienen las comisiones de postulación para elegir magistrados de sala y magistrados de corte. Se da en un año en donde vienen las elecciones para presidente, vicepresidente y diputados y alcaldes de Guatemala. Entonces imagínense de qué acontecimientos estamos hablando y qué mejor que haya una administración de justicia. Con esto termino. Lamentablemente siempre lo he pensado, que para muchos el organismo judicial es cuestión de poder y no control de poder. Entonces ese es el problema, ese es el temor que nosotros hemos analizado, hemos visto con relación a todo el panorama que está. ¿Es más difícil su trabajo 2019 si lo comparamos a 2015, juez Gálvez? Por supuesto, como están Guatemala, que se sienta un ambiente un poco más tranquilo, no quiere decir que Guatemala esté bien. Y los acontecimientos del año pasado han marcado mucho la situación. Incluso nos hemos visto muy preocupados en algunos temas relacionados siempre con la administración de justicia. ¿Se están quedando solos los jueces? Le pregunto, Lic Harold. Bueno, hay una consideración especial y es que pareciera, en principio a nivel internacional, hay un desgaste de la institucionalidad de los poderes judiciales. Pero el tema es que Guatemala estaba siendo como un estandarte del fortalecimiento de la justicia y de la justicia como un medio o una herramienta de fortalecer la democracia. Pero en este momento los ataques que se han estado dando a partir del año pasado y el antepasado hasta llegar a este momento
pareciera que hay una afectación a la institución del Poder Judicial y a la figura del juez, y sobre todo a la independencia judicial. Pero lo trascendental de esto no es solo cuánto pueden afectar a uno de nosotros, sino que están afectando el Estado de Derecho. Y el Estado de Derecho, al ser afectado, afecta a la democracia. Y una república sin un poder judicial fortalecido es un medio idóneo para que redes criminales se favorezcan y puedan hacer uso ya a sus anchas de cualquier consideración. O vuelvan a recuperar espacios. O se reconfiguren, como lo decía el juez Gálvez, de tal forma que se fortalezcan nuevamente. Muchos del tema que comenzamos a conversar al inicio era un tema administrativo y mucha de la audiencia se preguntará por qué los jueces están viendo este tema administrativo. Bueno, el organismo judicial, la Corte Suprema de Justicia, el magistrado presidente, tiene que ver no solo temas de la judicatura, sino también temas administrativos. Algo que se pudo subsanar en una reforma constitucional que finalmente no se terminó de consensuar hace un año, meses. ¿Se nos perdió esa oportunidad? Sí, definitivamente. Se requieren cambios cuando se ven que se siguen obteniendo los mismos resultados bajo un mismo sistema. Queremos cambiar, queremos mejorar, como sociedad queremos trascender. Se deben de cambiar las reglas del juego. Definitivamente la Constitución, como ese pacto social, nos da los lineamientos, controla ese ejercicio del poder y le pone límites a ese que busca en el ejercicio del poder abusar de él. Definitivamente debe analizarse, tomarse nuevamente ese estudio, ese análisis y llevar a cabo esas reformas que son necesarias. El Poder Judicial es importante en una sociedad. Es importante porque cualquier persona en cualquier momento, directa o indirectamente, acude a los tribunales de justicia ante un conflicto, requiere una respuesta del sistema de justicia. Y si no están las condiciones, si no se les garantiza que va a ser en igualdad de condiciones, que va a ser independiente, definitivamente tenemos el resultado que la población desconfía del sistema de justicia. Entonces, es una oportunidad que debe ser retomada y analizarse muy bien a profundidad. La arbitrariedad es una de las herramientas que va en contra de la justicia. ¿Hay arbitrariedad aún en los nombramientos, en las formas como se están dando este tipo de cargos y cómo se están desempeñando? ¿Creen ustedes que debería ser una forma diferente de nombramientos, este tipo de cargos tan pues, delicados como la seguridad de los jueces? No, definitivamente debe ser muy analizado todo ese procedimiento. Ayer nos lo dijo el señor presidente de la Corte. Él siguió todo el procedimiento, él lo seleccionó y consideró que era la persona adecuada. Pero ya estando más de 2 meses en el cargo, que nosotros los jueces, que deberíamos de beneficiarnos de una seguridad integral, no la estamos recibiendo, deben ser tomadas en cuenta estas peticiones. Y que al final de cuentas se garantice siempre la mejora en el servicio. Y un servicio para nosotros los jueces esencial y fundamental es nuestra seguridad. Más de estas denuncias que ustedes han recogido de la asociación de otros jueces que estén con este temor que ustedes han expresado. Sí, hay jueces que nos han manifestado su preocupación porque luego de varios meses de estar requiriendo seguridad, siendo jueces de mayor riesgo, lamentablemente tenemos que decirlo, no tienen la seguridad. Nos decía el señor presidente de la Corte, miren, pero no se han quejado cuando yo voy a San Marcos, a Escuintla y todo. Las condiciones son distintas. El artículo 35 del Estatuto del Juez Iberoamericano, que es un estatuto que hicieron los magistrados de Corte Suprema de Justicia de Iberoamérica, establece claramente que al juez se le debe dar la seguridad proporcional a las condiciones de vulnerabilidad. Implica que yo no tengo la vulnerabilidad que puede tener el juez Gálvez, entonces sobre él debe privilegiarse las condiciones de seguridad. Pues no es lo mismo para todos, a todos se les debe de proveer de seguridad, pero de eso se trata la equidad. Y entonces, ¿en qué condiciones estamos? Hay personas que se están quejando de la situación en donde no se sienten seguros. Y al contrario, lo que debiera de ser la solución, como es el sistema de seguridad institucional nuestro, pareciera ser el problema. Juez Gálvez, le voy a preguntar, ¿qué sucede con aquellos jueces que están guardando silencio en este momento? Solo, fíjese que quisiera, al licenciado Carlos le habló de la constitución política. Sí. De lo necesario, lo urgente que son prácticamente los cambios a la Constitución. Mi punto de vista es que la Constitución entra en vigencia en el 86 y el propósito fundamental de esa Constitución fue el conflicto armado. Claro. O sea, ese es ahorita
ya a los cuantos años estamos hablando de una reforma. Es más, de repente existió buena intención de los constituyentes de crear comisiones de postulación, pero las comisiones de postulación actualmente, desde mi punto de vista, han sido un fracaso, pues. Politizó al organismo, politizó a la universidad, a la academia. La academia, politizó al colegio de abogados. Entonces, ya un voto para un futuro profesional ya no es un profesional que va a salir, sino que significa un voto para ellos. Entonces, eso fue lo delicado. Entonces, yo mantengo el criterio que es necesario, es urgente una reforma constitucional y que se garantice la plena independencia del organismo judicial. Vamos a una pausa, seguimos hablando de este tipo de cambios que necesita el organismo judicial para debatir nuevamente la idea de esta reforma constitucional y hablaremos también de qué pasa con los jueces cuando se les deja solos. Volvemos a la etiqueta Seguridad Jueces. Continuamos en Sin Filtro, la etiqueta SF Seguridad Jueces. Estamos hablando con el juez Miguel Ángel Gálvez, el juez Carlos Ruano, con el presidente de la Asociación de Jueces por la Integridad, Haroldo Vázquez. Juez Gálvez, nos quedamos en el corte. Usted hablaba de cambios urgentes, de cambios necesarios, porque lo que ayer funcionaba, hoy nos está llevando a los mejores profesionales del derecho, a las judicaturas y a las magistraturas. ¿Qué cambios y cuáles deberían de ser? ¿Por dónde se debe de analizar ese tema? Bueno, la Constitución es necesario que hayan bastantes cambios, pero especialmente el cambio fundamental desde el punto de vista de nosotros es el de la Corte Suprema de Justicia. Nos damos cuenta, si damos seguimiento a todos los acontecimientos, incluyendo los que están pasando actualmente, es preocupante y a la única que le corresponde darle vigilancia a la situación que se puede dar, especialmente con la Corte Suprema, con comisiones de postulación, con magistrados, es a la misma sociedad guatemalteca. Espero que se compenetren a una realidad y ya genere bastante seguimiento el aspecto de las comisiones de postulación. En junio, mayo puede ser esa fecha de la integración de la Corte Suprema de Justicia y Sala de Apelaciones. ¿Qué se está jugando ahí, juez? Pues eso es precisamente parte de la preocupación por la que estamos aquí, porque lamentablemente estos cambios en la Corte se están dando en unos momentos importantes cuando hay comisiones de postulación. ¿Qué está pasando? ¿Qué se está negociando? Pues uno definitivamente no lo sabe, pero definitivamente algo está pasando por el interés que hay en las magistraturas, tanto de salas como de Corte Suprema de Justicia. Yo le preguntaba en el bloque anterior, juez, sobre el silencio de otros jueces. Me estoy refiriendo a la Asociación de Jueces y Magistrados que, bueno, ellos no han expresado estas molestias. ¿Qué pasa con ese silencio de sus pares? Aparte que no se han expresado, han apoyado, en algunas declaraciones han apoyado la situación que se está dando en el organismo judicial. A mí en el caso y aprovecho y gracias por hacerme la pregunta, porque en una reunión que llegaron el juez Moto y Marlon y estuvieron hablando de mi persona. Ellos son de la Asociación de Jueces y Magistrados. De la Asociación de Jueces y Magistrados, es más, manifestaron que yo tenía 20, 21 o 22 de seguridad y eso definitivamente es mentira. Mi grupo de seguridad actualmente son de 3 personas y de esas 3, 1 hace las funciones de piloto. Pues. O sea, pues estamos hablando de 3 personas, no tengo más allá de 3 personas. Entonces, ¿cómo es posible que lo quieren a uno descalificar diciendo que 20, 22, 23 de seguridad? Eso es mentira, pues. Es más, yo usualmente trato de mantenerme un poco al margen de este tipo de situaciones y yo no tengo necesidad de apagar una luz para que brille la mía. Yo me he mantenido trabajando y sí me preocupó la forma como ellos se refieren a usted. Se refieren no solo a mí, por supuesto que me hicieron referencia, sino que a todo el grupo de jueces. Esto, les soy sincero, esto es un tema de todo el organismo judicial, ese es un tema de toda la sociedad,
porque la misma sociedad, como lo dijo el compañero Carlos, tiene que darle seguimiento y proteger, en este caso, a sus jueces para que resalte lo que es no solo la administración de justicia, sino que la misma independencia judicial. ¿Oportunidad de oxigenar el sistema de justicia o un riesgo este proceso de integración de Corte Suprema de Justicia y Sala de Apelaciones que se viene este año, Lic? ¿Debería cambiarse entonces esta forma de integración, mirar más hacia la formación de carrera y dejar de estar acercándose al poder para poder llegar a ser magistrado de alguna sala? Claro, nosotros estuvimos en las mesas de discusión propiciando lo que ocurre y las formas que son más claras para elegir a jueces y magistrados de altas cortes en otros sistemas, los más democráticos, y es que se reconozca el sistema de méritos. Y esto es única y exclusivamente a través de la carrera judicial. El tema es que a muchos no les gusta porque entonces dejarían de tener el acceso a meter sus manos en la justicia. Pero si uno elige a las personas correctas, a las adecuadas, a aquellas que en el día a día con su trabajo están demostrando las capacidades, las calidades, los méritos, simple y sencillamente el sistema de justicia estaría blindado. No sería un sistema de justicia debilitado, sino al contrario, y seguramente ganaría también la expectativa de esperanza que se necesita de la población, la confianza de la población en un sistema integrado por jueces y magistrados que estén fortalecidos con base en la independencia judicial que deviene desde los nombramientos de los mismos. Hoy por hoy, alguien quiere ser magistrado de alguna sala, debe tener muchísimas influencias en otros círculos de poder para llegar a estos lugares. El tema es que, por ejemplo, se ha hablado siempre de que existen operadores políticos. Y hay personas que han dicho, sí, yo soy operador político. Ahora, yo pregunto, ¿necesitamos nosotros llegar a un operador político? ¿Necesitamos llegar nosotros a un Congreso de la República a tocar puertas o a algún sector específico de poder? Si es de poder legítimo o si es de poder paralelo. No, ni lo necesitamos ni lo vamos a hacer. Pero entonces nuestra posibilidad de llegar a estas altas cortes seguramente se va a ver disminuida con relación a otras personas. A ver, le pregunto al juez Gálvez, ¿un operador político da su apoyo, su influencia de gratis? Pues definitivamente que no, yo no he tenido la experiencia de eso. Y les soy sincero, he presentado en varias oportunidades papelería y nunca he hablado con ninguna persona. Conozco casi a todos los que han participado en las comisiones de postulación, nunca he hablado con ellos, mucho menos me he expuesto a ir al Congreso de la República. Tengo conocimiento que algunos jueces del organismo judicial sí han llegado al Congreso de la República. Incluso tengo conocimiento, porque me lo han dicho, que ya han hecho algunas reuniones en la Corte, algunos jueces con algunos diputados. Pero definitivamente soy ajeno a eso. Pero esto puede ser un riesgo para la independencia judicial, el acercamiento, esa relación con el poder tan cercana de otros que buscan esos puestos puede poner en riesgo la independencia judicial. Ya se puede imaginar qué significa ir al Congreso de la República de Guatemala. Qué interesante fuera que me preguntaran cómo se dicta un auto de procesamiento o cuáles son los requisitos para un auto de prisión preventiva. Sería excelente. Pero ¿qué compromisos va a adquirir el juez a la hora de llegar al Congreso de la República? Ya se puede imaginar a qué se puede llegar ahí, pues. Juez Carlos Ruano, hemos hablado desde el inicio de aspectos que ponen en riesgo el actuar de los jueces. También han habido momentos en donde las decisiones que ustedes han tomado han sido criticadas, señaladas, se les ha hablado de justicia selectiva, se les ha hablado de una aplicación desmedida, por ejemplo, de la prisión preventiva. ¿Qué responden los jueces cuando les hacen esos señalamientos públicos? Definitivamente las decisiones judiciales están sujetas al escrutinio público, pero siempre y cuando estén fundamentados o tengan con esa visión de que se tenga calidad de la administración de justicia y no con el ánimo de venir y descalificar a todo un sistema de administración de justicia, indicando terrorismo judicial, justicia selectiva, cuando realmente debe haber un respeto a la independencia judicial por todos y principalmente los poderes del Estado deben respetarla, abstenerse de cualquier comunicado, de cualquier manera directa o indirecta, interferir en la administración de justicia. Es claro, la población
tiene ese derecho a saber qué resuelven los jueces. Por eso que el proceso penal es público. El acceso de la población a esas decisiones, a conocerlas, es muy importante. Pero definitivamente, si se hacen con ese objetivo de venir y descalificar a un poder del Estado en su conjunto, que porque emite resoluciones que a mis intereses o a mi familia le está haciendo perjudicar, ese es un daño irreversible que se le causa a la Administración de Justicia. Entonces, ahí donde definitivamente nosotros en nuestro comunicado como asociación, en el punto 3, dejamos en claro, en pedirle a la Corte Suprema de Justicia su planteamiento, su actitud directa cuando vengan estos ataques de donde vengan, porque no nos puede dejar a los jueces en total desprotección. Debe salir a la defensa del Poder Judicial. Sobre ese párrafo que se mencionaba en el comunicado, en donde pareciera que la Corte Suprema de Justicia, el magistrado presidente, ha estado muy callado cuando salen estos señalamientos públicos de justicia selectiva, de aplicación desmedida de la prisión preventiva. ¿Qué dicen ustedes? ¿Han estado demasiado callados los señores magistrados? Fíjese que este tema de la justicia selectiva ha sido un tema que me ha llamado la atención, el señalamiento a algunos jueces. Y yo les soy sincero, ustedes se han dado cuenta, los procesos de nosotros han sido conocidos por las salas de apelaciones, por la Corte Suprema de Justicia y por los magistrados de la Corte de Constitucionalidad. Parte del atraso de los procesos es precisamente garantizar lo que son las vías impugnativas. Entonces, a estas alturas, que haya justicia selectiva, que tengamos algo especial en algún proceso, si los procesos los han conocido todas las instancias correspondientes. Entonces, esto definitivamente, esto no es así, pues no puede haber una justicia selectiva. Ahora, con el tema del silencio del organismo judicial, con el tema del silencio del presidente de la República, esto sí ya es preocupante, porque ya ellos están consintiendo definitivamente. Ahora imagínense, pues, si nos pongámonos a pensar en voz alta, estamos hablando de los acontecimientos que se dan el año pasado. Sí. El cambio de presidente del organismo judicial. En noviembre. En noviembre, a los 2-3 días, cambio de presidente de la seguridad del organismo judicial. Y aparte de eso, sin ningún pronunciamiento con relación a todo lo que se ha señalado con relación a unos jueces, ¿qué podemos entender? ¿Hacia dónde vamos nosotros? En derecho, nosotros utilizamos los principios de la recta razón, la lógica, la psicología y la experiencia común. Si analizamos solo este panorama, ¿hacia dónde vamos? ¿Qué es lo que va a pasar entonces con el organismo judicial? Y ese silencio que mantiene el presidente del organismo judicial cuando se señala a un juez, eso es delicado, porque él mismo puede validar. Por supuesto, prácticamente está consintiendo, el que calla otorga. Vamos a la pausa, la etiqueta SF Seguridad Jueces, volvemos luego del corte. Regresamos a Sin Filtro, la etiqueta Seguridad Jueces. Estamos hablando del desempeño de este jefe de seguridad nombrado en noviembre por el presidente del organismo judicial, pero también de algunos aspectos que están limitando la independencia judicial. En el bloque anterior hablábamos de la carrera judicial, las limitantes y la forma de integración de las cortes. Con todo lo que ustedes han dicho en este espacio, juez Gálvez, juez Ruano, ustedes no tienen opciones para ser magistrados entonces, si están criticando esta forma de integrar las cortes y esta relación que tienen muchos de esos candidatos con el poder. Bueno, nosotros lo que percibimos que bajo este sistema de cosas, bajo estas condiciones, con el rol que históricamente nos está tocando que realizar, de la forma como se está o se ha venido eligiendo a las altas cortes, tenemos quizás muy cercano a cero posibilidades, ¿verdad? En tanto no se privilegien los méritos, y no hablo de solo nosotros, sino de los jueces en general, están orientados por la legalidad y la justicia y la independencia judicial. En estos momentos todos esos jueces no compiten, digamos, en igualdad de condiciones para poder
pues subir en el escalafón de la carrera judicial, Ron. Sí, definitivamente, porque el sistema de selección y elección no premia la meritocracia, la idoneidad, la honorabilidad, que deben de regir aquellos funcionarios que tienen una alta responsabilidad, y el juez en la vida social, en la vida democrática de un país, tiene una gran responsabilidad. Y qué mejor que las personas mejor capacitadas, con las cualidades y el perfil adecuado para ejercer tan delicada función, llene todo ese perfil, todos esos requisitos. Pero lamentablemente, como el sistema está diseñado, es más claro que necesita un cambio, que ya no se puede continuar con ese sistema que muchos lo denominan ya perverso, de selección y elección, comisiones de postulación y luego políticamente en el Congreso de la República. Entonces, abrir ese espacio a una carrera judicial desde la categoría de juez de paz hasta Corte Suprema, daría esa posibilidad a que los mejores ocupan esos cargos. Juez Gálvez, usted ha hablado mucho del contexto que acompaña en estos últimos meses el desempeño de los jueces. En los próximos meses veremos la integración de la Corte y eso también va a decidir muchas veces también la independencia de los jueces que estén en el organismo judicial, conociendo casos emblemáticos. ¿Temores a futuro? Fíjese que previo a concluir con eso que me está diciendo, uno de los problemas que nosotros tenemos es que los jueces de competencia ampliada, que estamos conociendo muchos procesos, ganamos lo mismo que un juez normal. O sea, tenemos las mismas características, no tenemos nada más allá y cantidad de trabajo. Entonces, y somos en determinado momento los jueces que en determinado momento nos han señalado. Entonces, nosotros no tenemos más allá del organismo judicial igualdad con todos los jueces, no tenemos nada más allá. Es lógico, como lo dijo el compañero, qué posibilidades vamos a tener en determinado momento de llegar a una magistratura. Pues las posibilidades son bastante escasas definitivamente. Aparte de eso es que lamentablemente no hemos quedado bien con nadie, pues si no vamos a quedar bien, porque el trabajo hay que desempeñarlo como es, bien objetivo y sobre todo llegando a lo que es la imparcialidad del juez. Muchos de los jueces entonces están buscando quedar bien para seguir subiendo en el sistema, pues Gálvez. Lamentablemente el sistema es perverso. Ya se puede imaginar en estos momentos en donde está el último presidente del organismo judicial y cantidad de magistrados de sala, cómo pueden buscar la forma para que los puedan reelegir. Pues. Entonces, definitivamente, ¿de qué compromisos estamos hablando? Porque ahí se compromete, lamentablemente se compromete uno, pues. Muchos magistrados que quieran su reelección en estos momentos, esta reconfiguración del organismo judicial para el próximo año, condicionaría mucho el trabajo de lo que ustedes están realizando en estos momentos. Por supuesto, y eso es precisamente uno de los llamados que le hacemos a la población o que le hago a la población, a la sociedad guatemalteca, darle seguimiento a todo este tipo de procesos y tratar y buscar por todos los medios que llegue a esos cargos la gente que sea más transparente, la gente que ha mostrado honestidad, honorabilidad hacia toda la población, que ese es el sentido que se busca. Por este lado, ya entrando en la fase de las conclusiones, revisando el desempeño de este jefe de seguridad, lo que viene más adelante, lo que los jueces están viviendo en estos momentos, la conclusión para el tema de hoy, Lic. Claro. Nunca en la historia se había tenido un momento tan álgido en donde la justicia fuera la esperanza de la población de buscar equidad, igualdad y unas mejores condiciones para un futuro mejor. Y en nunca antes aparece una condición que vulnera el principio de justicia, el principio de independencia judicial. Esa condición es que existe alguien que no está realizando su papel adecuadamente. En los estándares internacionales del tema de justicia independiente es básico, es primordial, y así se han manifestado los conocedores, que el juez tenga la adecuada seguridad para él y su familia. De lo contrario, se está atentando en contra de la justicia. Cualquier persona o funcionario que esté sosteniendo una condición de estas afecta de la misma manera la justicia y el actuar adecuado del juez. ¿Qué conlleva esto?
que el país en el desarrollo mismo de la democracia tenga la limitación que hasta el momento no se había tenido porque hay jueces independientes. Porque a pesar de un sistema que por mucho se encuentra cooptado y corrompido, hay jueces independientes que están sacando adelante el tema de la justicia en Guatemala. Pero esta es una enorme limitación, el tema de la seguridad de los mismos. La garantía para la independencia judicial, juez Ruano, ¿cuál debe ser? Porque igual, como ustedes han venido acá a denunciar estas limitantes, puede que haya otro grupo de jueces que digan, no, ustedes están siendo presionados por otro sector. ¿Cuál es la garantía de la independencia judicial de un juez? Su seguridad integral. Porque si el juez no está protegido de agresiones o ataques a su integridad física, a ese ambiente de libertad en el cual debe de conocer y resolver los casos, definitivamente se atenta directamente contra la independencia judicial. Nuestros planteamientos, nuestras inquietudes, lo que nos pone en una situación de mayor vulnerabilidad es que no se nos garanticen esas condiciones mínimas. Derivado de eso, lo hemos repetido, la afectación es a toda la población en su conjunto, porque los jueces no van a estar en esa libertad de poder conocer y resolver los casos. Se nos pide tanto y se nos exige, con justa razón, resoluciones apegadas a derecho. Pero para llegar a una resolución de ese tipo, debe haber una seguridad integral a favor del juez. No como privilegio de nosotros que queramos estar en una condición más cómoda, con beneficios adicionales. No. Son como condiciones mínimas mínimas, así lo establecen los estándares internacionales, la ley de la carrera judicial lo establece. Entonces es lo que nosotros pedimos, no solo para nosotros los asociados, también para los no asociados. Ayer le presentamos casos particulares de jueces no asociados al señor presidente, que los tome en cuenta todos en igualdad de condiciones. Jueces somos todos. A un solo juez que se le afecte en su independencia, se afecta a todo el Poder Judicial. Juez Gálvez, ¿le preocupa que haya una persecución a algunos jueces en estos momentos con ese silencio de la Corte Suprema de Justicia? Claro, fíjese que sí. Fíjese que previo a contestarle, fíjese que uno de los aspectos que se discutió mucho cuando entró en vigencia el Código Procesal Penal en el año 94, precisamente lo que se buscaba era transparentar, que no solo la sociedad le diera seguimiento a los procesos, sino que los mismos reporteros, los mismos periodistas pudieran ver qué era lo que estaba pasando a todo color. Y eso se lo digo, ¿por qué razón? Porque es posible que hayan otras opiniones en otros jueces, y eso es sano. Estamos en una democracia, pero precisamente la población tiene que llegar a conocer a sus jueces. ¿Qué jueces son los que en determinado momento le inspiran confianza? ¿Quiénes se han preocupado de generar una buena fundamentación para que se entienda un proceso? Si nosotros, y se lo dije desde el principio, la independencia no es solo que lo diga la Constitución, que lo diga la ley de amparo o la ley del organismo judicial. Nosotros tenemos que ser los garantes para garantizar la misma independencia judicial. Y por eso nos tienen aquí en esta situación. Yo no soy muy dado, porque siempre he pensado que la función de juez es en su judicatura. Como que no va a estar en estos temas. Pero hay necesidad. ¿Por qué? Porque existe una preocupación de parte de nosotros. ¿Existe esta persecución? Existe la persecución, se está dando la persecución. Y por eso le digo, no hay necesidad de muchas cosas para establecer que la persona de seguridad está relacionado con un poder del organismo de Guatemala. ¿Y qué transparencia podemos hablar si la persona está bastante relacionada con él? Pues? Entonces, imagínense, ¿cómo nos podemos sentir nosotros? Que en nuestra misma casa, prácticamente en el organismo judicial, nos sentimos acosados, nos sentimos vigilados. Entonces, esto definitivamente no va con la independencia del organismo judicial. Bueno, muchísimas gracias, juez Gálvez, juez Ruano, juez Vázquez, por esta información. Ustedes darán seguimiento a los resultados de esta reunión con el presidente Néstor Vázquez,
qué va a pasar con el jefe de seguridad del organismo judicial, pero también qué va a ocurrir todo este año con la integración de las cortes y qué va a pasar con lo que ha llamado, calificaba así el juez Gálvez, esta persecución hacia ciertos jueces. Muchísimas gracias. Feliz noches. Nos vemos mañana. Mucho gusto. Muchas gracias. Mucho gusto. Gracias.